Dios nos ayude a recordar esta noche que la gracia de Dios es suficiente en nuestras vidas, hermano. Al estudiar la vida de Pablo, quisiera que podamos llegar a la meta, a la conclusión, cómo poder tener esa gracia con la cual Pablo vivió y experimentó. Pablo comienza en el versículo 5 y empieza a darnos un poquito de su testimonio, de su experiencia, y siento como si nos abriera un poco su corazón al poder decir ahí en el verso 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Mano, entre comillas, qué fácil es gloriarte en tus habilidades. Pero el apóstol Pablo llegó a decir que se gloriaba en sus debilidades. Es muy fácil gloriarte en aquello, en las cosas que eres bueno. Y sabes algo, hermanos, algo muy peligroso en la vida de un cristiano es tener éxito. Cuando un cristiano tiene éxito, cuando le va bien en todas las áreas de su vida, ¿sabes que se complica un poquito orar, hermanos? Empieza la cabeza a hacerse un poquito más grande y empezamos a confiar en nosotros más que en Dios. ¿Sabes cuál es el punto más peligroso en la vida de un cristiano? No es cuando está en aflicción. El momento más difícil y más duro de un cristiano es cuando todo va bien, hermanos. Ahí no necesitas de su gracia, pues todo está bien. Y el apóstol Pablo nos dijo que él aprendió a gloriarse en sus debilidades. Y solamente hay una explicación para eso, y es la gracia de Dios en su vida, hermanos. Debemos comprender que el enemigo más grande que la gracia de Dios tiene es la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia. Siguiente texto, versículo 6, el apóstol Pablo nos dice que él batallaba con el orgullo. Dice la Biblia, sin embargo, fíjense cómo lo dice. Si quisiera gloriarme, ¿cómo dice ahí? No seré insensato. ¿No te huele ahí un poquito de orgullo el texto, hermanos? Ahora, si vemos las credenciales en Filipenses, a lo mejor el tiempo lo permite, ahorita vamos a verlas. Pero él empieza a decir, si quisiera gloriarme, no estaría mintiendo. Un poquito de orgullo, hermanos. Ahora, yo sé que solamente el apóstol Pablo y yo batallamos. Tú no, hermano, no te preocupes. No seré insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ni ve o oye de mí. La soberbia es creernos autosuficientes cuando mi Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. Yo creo que nadie a viva voz diría soy orgulloso, pero el día que yo salgo de mi casa sin leer este libro, hermanos, sin doblar mis rodillas y encomendarme a Dios, estoy siendo un orgulloso que está diciendo no necesito a Dios, yo solo puedo este día, y nos daremos cuenta al final de ese día que estábamos muy equivocados y que aún en el mejor de nuestros días seguimos necesitando de la gracia de Dios, hermanos. El pueblo de Israel creyó que ellos solos podían y Dios los puso a dar vueltas 40 años a su mismo pueblo. Ahí en el Salmo 103 dice la Biblia que Él se acuerda que somos polvo, y me da gusto que Dios se acuerde porque a nosotros se nos olvida muchas veces, hermano. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 4. La carta a Filipenses también la escribió el apóstol Pablo, al igual que primera y segunda a los Corintios. Y Pablo dijo, hermanos, aunque yo tengo también de qué palabra dice ahí? Pablo comienza a decir, si alguien puede confiar algo en la carne, ese soy yo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Verdad? Yo creo que el texto del apóstol Pablo es, no vengo a ver si puedo, pero porque puedo vengo. Y comenzó de una manera orgullosa. Y Dios tuvo que tratar con su carácter, al igual que Dios tratará con mi carácter. Y al igual que Dios tratará con tu carácter. Si quieres que Dios te use. Y él empieza a sacar sus credenciales, hermano, versículos 5 y 6. Dice la Biblia, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, irreprensible. Sin embargo, él decidió humillarse, verso siguiente, versículo 7. Dice la Biblia, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, ¿cómo dijo ahí Pablo? Como pérdida por amor de Cristo, para terminar diciendo en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo llegó a valorar más a Dios que cualquier otra cosa. Y es un proceso de la gracia de Dios en nuestra vida, el día que podamos decir lo mismo que el apóstol Pablo, hermanos. La Biblia nos dice que cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Es por eso, hermanos, que es algo bíblico usar el altar. Es una bendición, hermanos, poder caminar unos cuantos pasos, poder doblar nuestras rodillas y encomendarnos a Dios y poder decirle: Señor, yo no puedo, pero haz tu obra en mi vida. Y siempre es bueno recordar esos momentos, hermano. Hay dos opciones: o te humillas o Dios te humilla. Dios no quiere humillar a nadie, pero Él quiere que sus hijos dependan completamente de Él, hermanos. Amén. Nuestra naturaleza es que todos y cada uno de nosotros batallamos con la soberbia. Pablo mismo, siendo el mejor cristiano, batalló con ella. Regresamos a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 6. 2 de Corintios 12, 6 dice la Biblia: sin embargo, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Versículo 7. Texto muy importante, hermanos, y aquí viene nuestra enseñanza. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Si ven al principio del texto dice ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito del aguijón en la vida de Pablo? ¿Cuál es el propósito de los aguijones en mi vida? ¿Y cuál es el propósito de los aguijones en tu vida? Ahora, el aguijón puede ser muy distinto de muchas maneras. Él dijo: me fue dado un aguijón en mi carne, un dolor físico. Ahora, no muchos animales tienen aguijón. Pensemos en algunos animales que tienen aguijón, hermanos. ¿Alguien puede recordar alguno? La abeja, ¿cuál más? Avispa, ¿cuál más? Alacrán. ¿Cualquiera de los tres piquetes te gusta, hermano? Entonces, al Dios llamarle aguijón, ¿será algo agradable? Dios mismo te dice: esto va a ser un proceso doloroso. Pero todo aguijón tiene un propósito. Pablo logró decir: me fue dado un aguijón. Y después nos dice un poquito, aterriza más la idea: un mensajero de Satanás que me dé una cachetada. Podríamos llamarle una santa cachetada. Fue enviada de Dios, hermanos. Una bofetada santa, hermanos, para que no me enaltezca sobremanera. Personas han tratado de descubrir cuál fue el aguijón en el apóstol Pablo. El más repetitivo fue su ceguera camino a Damasco. Sin embargo, yo veo que ya después él recobró la vista después de unos días. No creo que haya sido su ceguera. Yo creo que era un dolor más fuerte en su cuerpo, un dolor carnal que Dios permitió que él llevara, que le abofeteara. No hay duda en la Biblia que Dios quería usar al apóstol Pablo, pero tenía que humillarlo para que pudiera usarlo. Dios humilló al apóstol Pablo para que Dios pudiera usarlo. Hermanos, solamente piensen esto: si el mejor cristiano batalló con la soberbia, yo creo que también nosotros, hermano. Si tú crees que no batallas con la soberbia esta noche, estás en graves problemas. Aprendamos algunas cosas del pasaje. Punto número 1, hermanos: siempre hay un propósito divino detrás de todo aguijón o detrás de toda adversidad. Siempre hay un propósito divino detrás de toda adversidad y de todo aguijón. Pablo entendió que el aguijón fue para mantenerlo humilde y poder matar su yo. Hay iglesias que dicen: Dios viene para mejorar tu yo. Y no, hermanos, debemos crucificar nuestro yo y que Dios viva a través de nosotros. Y a veces es a través del aguijón. Recuerda que si Dios no quita la espina es por una razón, hermanos. Dios no nos hace sufrir sin un propósito. Esto debe darte mucho alivio. Dios no nos hace sufrir sin un propósito. Siempre hay un propósito, hermanos. Vamos a 2 de Corintios 1:8 y veremos otro ejemplo, y ahorita regresamos a este pasaje. Mismo apóstol Pablo comienza a decir ahí en 1 de Corintios 1:8: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Y Pablo nos habla en este texto de 3 diferentes dificultades. La primera manera dice tribulación. La segunda manera es abrumados sobremanera. Y la tercera es más allá de nuestras fuerzas.
¿Sabes que Dios muchas veces nos va a llevar en estas tres etapas? Primero atribulados, después abrumados sobremanera y después, hermano, hasta que saca la banderita blanca y dice, Señor, esto excede mis fuerzas. Y ahí es donde Dios nos quiere tener, hermano. ¿Por qué? Versículo siguiente, ¿cuál es el propósito? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, y fíjense, ¿qué palabra sigue? ¿Para qué? Toda tribulación tiene un propósito. Nunca preguntes por qué, pregunta para qué. ¿Para qué? Vamos a leer juntos ahí. Para que no confiásemos en nosotros mismos. Muchas veces las pruebas, los aguijones, las tribulaciones en nuestra vida son para que aprendamos a no confiar en nosotros, hermano, sino en Dios. Y le añade que resucita a los muertos. Si nuestra confianza está en un Dios que resucita a los muertos, puede resucitar nuestros problemas, hermanos. Amén. Este es el mayor propósito de las pruebas y dificultades, que doblemos nuestra rodilla y decimos, Señor, no puedo, ayúdame. Y yo creo que Dios tiene una enorme sonrisa en el cielo diciendo, ahí te quería. ¿Sabes que a mi carne no le gusta venir y doblar su rodilla al altar, hermanos? No le gusta, hermanos. Nuestra carne va a decir, ¿y qué va a pensar el de al lado? ¿Y qué va a pensar el de atrás? ¿Va a pensar que a lo mejor pequé? Yo creo que no. Más bien la pregunta debería ser, ¿y por qué los demás no vienen? Porque no hay duda que pecaron. Y muchas veces Dios dice, ok, la tribulación no fue suficiente. Abrumados en gran manera. Y a veces no es suficiente. De tal modo que tuvimos la esperanza de vida. Y hermano, es cuando decimos, ay, Señor, ayúdame, ayuda esta, no puedo solo. Y Dios dice, ahí te quería. Ahora entro yo. Y cuando entra Dios, hermanos, y Dios obra, y todo puede cambiar, hermanos. Para que no confiásemos en nosotros mismos. Y el apóstol Pablo no estaba triste, no estaba en depresión, hermanos. Siguiente texto, miren la actitud del apóstol Pablo. Y dice, el cual nos libró, nos libra, y sabemos que nos librará de tan gran muerte. Amén, hermanos. Una gran confianza de Dios. No se arrastraba culto a culto, hermanos. Tenía un gozo de servir a Cristo. Pero el aguijón fue necesario para doblegarlo. Todo aguijón en nuestra vida tiene un propósito, hermanos. Nunca nos hace sufrir por sufrir. Sería un mal Dios, hermano. Todo tiene un propósito. Cuando Dios nos remueve la espina, siempre es por una razón. Punto número 2. Dios puede revelarnos el propósito de nuestra adversidad. Dios se lo dijo al apóstol Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase en gran manera, me fue dado un aguijón en mi carne. Dios le dijo por qué le mandó el aguijón. Dios puede decirte por qué estás pasando por el problema que estás pasando. Ahora, me parece interesante que Dios no le revele el propósito, sino hasta después que oró. Tal vez oró la primera vez, Señor, quita este aguijón de mi carne. Dios no le dijo nada. Segunda vez, Dios quita este aguijón de mi carne. No sabemos cuánto tiempo pasó de una oración a la otra. Y hasta después que oró esa tercera vez, Él supo el por qué. Por eso un cristiano siempre tiene que orar, porque muchas veces aún en la misma oración, hermanos, Dios puede poner algo en tu corazón y decir, mira esto. Debemos orar, hermanos. No preguntó por qué el apóstol Pablo, solamente le dijo, quítalo 3 veces. Mejor pregúntale al Señor, ¿qué necesito aprender, Señor? Queremos tomar la ruta de evacuación. Señor, quítame este problema. No, Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? ¿Hay algo que quieras moldear en mí? Muchas veces en la Biblia, Dios le mostró a las personas el por qué estaban pasando por ese problema. Ahora, muchas veces solamente vamos a saberlo en el cielo, pero a veces aquí mismo en la tierra Dios nos puede decir el por qué. Con Moisés, ¿te imaginas cómo se sintió Moisés, hermano? Su anhelo más grande, poder cruzar el pueblo de Israel a Canaán.
Después de 40 años de peregrinaje en el desierto, vayamos a Números 20:12, él no se murió sin saber, hermano. Dios le dijo el por qué no entró a la tierra prometida. Números 20:12 dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, fíjense lo que le dijo Dios, por cuanto no creíste en mí. ¿Sabes que la mayoría de los pecados o desesperanzas es por no creerle a Dios, hermano? Si tan solo hubiera creído a Dios, hermano, no le hubiera pegado a la piedra. Él no murió sin saber el por qué. Dios le dijo, golpeaste la piedra 2 veces en vez de una, enojaste al pueblo cuando les gritó rebeldes y se atribuyó el milagro cuando dijo, yo hice sacar el agua de la roca. No se murió sin saber. Dios le dijo el por qué, y si tú le preguntas a Dios, hermano, muchas veces Dios te va a decir, por esto, hijo. Y también por esto. Ah, y también esto. Pregúntale a Dios por qué te ha dado un aguijón en la carne. No los manda solo porque sí. Los manda por alguna razón, hermanos. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos el porqué de las dificultades. Mateo 5:11. Les dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muchas veces Dios dijo ¿por qué? En la Biblia. No es incorrecto preguntarle, ¿por qué has puesto este aguijón en mi vida, Señor? Pregúntale a Dios. Y es muy probable que Dios te diga por qué y lo ponga en tu corazón. En ocasiones Dios nos dice el porqué de los aguijones cuando la exhortación de las iglesias, aquella iglesia de Éfeso, Dios le dijo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Necesitas arrepentirte, necesitas volverte a mí y necesitas hacer las primeras obras. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelero si no te hubieras arrepentido. Esa iglesia no sabía, no tenía dudas, hermano, sabía, Dios les había dicho. Pregúntale a Dios por qué ha permitido el aguijón en tu vida. En Santiago utiliza la primera parte de la carta para decir el por qué cristianos sufren, al decir, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. La prueba siempre produce. En ese texto dice paciencia, pero produce muchas cosas, hermanos. A veces fe, a veces templanza. La tribulación produce. Todo aguijón en nuestra vida tiene un propósito. Dios sí nos puede revelar el propósito o el por qué. Punto número 3. Dios nunca reprocha el preguntarle por qué. No lo he visto en un texto, hermanos. Ahora, no es como estas iglesias que dicen decreta y amarra y desamarra. No son agujetas, hermano. Pero sí puedes preguntarle en humildad, Señor, ¿pudieras mostrarme por qué? Para cambiarlo. Creo que era normal que el apóstol Pablo le preguntara al Señor, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Jesús mismo oró con la actitud correcta. Solamente escucha la oración de Cristo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, Señor, si se puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. No sientas culpa al pedirle a Dios que quite la adversidad. De hecho, creo que Dios espera que le pidamos que nos quite la adversidad, hermanos. Pero Dios contestará como Él quiere, hermanos, amén. Pero al pedir, Dios podrá decirte el por qué. Pídeselo a Dios, hermano. Muchas veces Dios te va a decir por qué. En ocasiones, hermanos, siempre es un buen momento para pedirle sabiduría. La Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. A veces simplemente Dios, dame sabiduría. Ayúdame a tomar una decisión sabia. ¿Qué persona que es sabia no creerá que es sabio pedir sabiduría, hermanos? A Dios. No preguntes en duda, sino en fe, para comprender el propósito, hermanos. Y Dios lo revelará. Punto número 4, hermanos. La adversidad del aguijón, este es el punto más bueno, puede ser un regalo de Dios. Regresamos a nuestro texto, 2 Corintios 12:7. Cuando logremos ver este texto como exactamente lo dice, nuestra vida puede cambiar.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue, ¿qué palabra dice ahí? Dado. ¿De qué verbo es la palabra dado? De dar. Una dádiva. ¿Sabes cómo el apóstol Pablo llegó a ver el aguijón? Como un regalo. Me fue dado un aguijón. ¿Cómo ves tú las pruebas, hermano? ¿Cómo ves tú y yo las dificultades? Si le preguntas a Pablo en este momento en su vida, él diría, fue un regalo de Dios. Pablo tenía la fe para creer que esa irritación constante era un regalo de Dios, hermano. Ahora, por muy piadoso que era Pablo, yo no creo que esta era su actitud en un principio, sino que la gracia de Dios lo llevó a comprenderlo de esa manera, hermanos. En el proceso logró ver que las espinas que él tenía eran un regalo de Dios y Dios quería usarlo y tenía que mantenerlo humilde. Y lo consideró un obsequio de Dios, hermanos. La irritación que Pablo tenía, lo consideró como un regalo para que no se cumpliese lo que Pablo más temía. ¿Qué era lo que más Pablo temía? Dice la Biblia, habiendo sido yo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabes qué era lo que más Pablo temía? Llegar a ser eliminado. Y Pablo sabía que Dios había permitido el aguijón en su vida como un regalo para mantenerlo humilde. ¿Cómo ves las pruebas y dificultades de la vida, hermanos? Pablo las vio como un regalo para acercarse más a su Dios y que supiera que Dios es suficiente, hermanos. Pablo tenía un deseo ardiente de terminar bien, de terminar la carrera que Dios tenía para él, y Pablo sabía, hermanos, que con orgullo no podría hacerlo. Nuevamente, cristiano, lo más peligroso de un cristiano es el éxito. Qué triste, hermanos, que alguien venga, pastor, puede orar por un trabajo, y oramos por un trabajo, hermanos, Dios bendice a esa persona y empieza a meterse tanto en el trabajo, hermanos, que ya nomás se congrega el domingo en la mañana. Y hasta le dice si viene el miércoles o el domingo y hasta cree que es una ofensa, hermano. Y empiezan a amar más las bendiciones de Dios que el Dios de las bendiciones. El momento más peligroso de un cristiano es el éxito, hermano. Porque en dificultades no es difícil orar. De hecho, es muy fácil orar en dificultades, hermano. Por eso Pablo dijo, el aguijón es un regalo. Él podía verlo con toda sinceridad como que Dios hizo algo por él, más de lo que Dios estaba haciendo con él. Entre más necesidad tengamos, más podemos ver a Dios obrar en nuestras vidas, hermano. Punto número 5. La gran pregunta surge, ¿quién mandó el aguijón en la vida de Pablo? Adelante la mano, ¿quién cree que fue Dios? Bájenla. ¿Quién cree que fue el diablo el aguijón? Una persona, gracias por su honestidad. 2. ¿Alguien más? ¿No? 2, 3. Amén. Ahora, es que es algo tremendo, hermanos, porque fíjense lo que dice la Biblia. Primero dice, me fue dado, y luego miren lo que dice. ¿Un mensajero de quién? La gran pregunta es, ¿y esto quién lo mandó, Dios o el diablo? Puede ser confuso porque ahí dice mensajero de Satanás. Pero primero dijo, me fue dado. Nuestra tranquilidad como cristianos debe ser en descansar que Dios es un completamente Dios soberano, hermanos. Y si Él permite cualquier cosa en nuestra vida, la permite con un propósito, pero al final quien lo permite siempre es Dios, hermanos. El propósito es de Dios, el medio pueden ser muchos. El medio, el vehículo, la circunstancia, el propósito puede variar. La enseñanza es que Dios utiliza, hermano, lo que sea. Y esto debe darnos mucho consuelo. Piensa en la vida de Job. ¿Quién permitió la sarna en Job, hermanos? ¿Quién la provocó? Pero ¿quién le dio permiso, hermanos? Yo no sé por qué le dio permiso, hermanos. Pero sí sé que Dios estaba al tanto de Job. ¿Quién zarandeó a Pedro como trigo? ¿Quién lo permitió? ¿Quién rogó por él mientras lo sacudían como trigo? ¿No te dé su alivio, hermanos?
Dios puede usar hasta los demonios para cumplir su propósito, hermanos. Una completa soberanía en Dios. Y ya deja de decir es que el diablo, no, hermanos, el diablo no tiene potestad con un hijo de Dios. Y si Dios lo permite, hermano, no sé por qué lo haga, pero a veces lo hace, hermanos. Ese pasaje dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Para mí lo más normal hubiera sido: pues no te dejo. Pero no dice eso el texto, y no lo voy a meter al texto lo que no dice. Jesús le dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no caiga. En la tribulación, recuerda que Jesús ora por ti a Dios para que soportes, hermano. Amén. Punto número 6, hermano. Dios nos consolará en todas nuestras adversidades. La respuesta que Pablo recibió no era la que esperaba ni la que quería. Sin embargo, Dios le respondió. ¿No te da consuelo, hermanos, que Dios sí responde oraciones, hermano? No es una máquina que va a responder como tú quieras, pero sí responde. El hecho de que Pablo hubiera recibido una respuesta le daba la confianza al saber que Dios estaba en control, hermanos. No estaba sufriendo solo. Cristiano, tú no sufres solo. Y no es que el que esté al lado tuyo sufra contigo. Dios está contigo. Dios estaba con Pablo en el aguijón. Ojo, hermanos, y esta es la esencia de toda la enseñanza. ¿Qué tal si Dios le hubiera dicho a Pablo: Pablo, te voy a quitar el aguijón, pero también te voy a quitar mi gracia? Si quieres. Pregunta: ¿Dios puede quitar el aguijón? ¿Dios puede quitarle su gracia? ¿Qué prefieres, hermano? Aviéntenme otro aguijón si quieren, pero dame tu poder. Lléname de tu gracia. ¿Por qué crees que Pablo dijo: de buena gana me gloriaré más bien en mis dificultades? Tenemos cristianos tan baratos que le dicen a Dios: dame una vida fácil, Señor. Dame la vida, Señor, que me ha tocado, pero que tu gracia me acompañe. No importa el conflicto, no importa la tribulación, porque nuestro Dios está con nosotros, hermano. ¿Prefieres una vida sin problemas, sin la gracia de Dios? Yo no. Prefiero tener problemas y que Dios me diga: pero bástate mi gracia. Pero mi gracia será suficiente en tu vida. Amén, hermanos. Las piedras por las cuales nos quejamos son escalones para crecer en gracia y confianza en Dios. Simplemente yo lo puedo usar como queja o como escalón para crecer en mi conocimiento, confianza y la gracia de Dios en mi vida, hermano. Cuando respondemos mal, entre comillas, que es muy seguido, el único problema es uno: no tenemos nada de la gracia de Dios. Por eso tengo que pelear, por eso tengo que gritar, por eso tengo que hacerlo en mis fuerzas, porque no tengo gracia. Confiamos en nosotros mismos, hermano. Dios nos dará aguijones que nos ayuden, número 1, a doblar nuestras rodillas, número 2, a reconocer que solo no podemos, número 3, a pedirle de su gracia, y número 4, a ver su poder en nuestras vidas, hermanos. Amén. Punto número 7. La gracia de Dios es suficiente para tu tribulación. Decir que todo lo que Pablo fue tolerar la presión es subestimar la Escritura. Él no solamente soportó. Pablo salió victorioso, hermanos. Un cristiano no solo soporta, por la gracia de Dios sale victorioso, hermanos. Segunda de Corintios 12:9. Fíjense lo que dice el verso 9. Y me ha dicho, ese es Dios: bástate mi gracia. Es uno de mis textos favoritos en inglés, porque me dice como dice: my grace is sufficient. Mi gracia es suficiente. Más adelante, como es el letrero Dios está en control, allá atrás va a estar: su gracia es suficiente. Con ese texto.
Tú debes recordar una cosa esta noche, y no solo esta noche, sino para cualquier día que lo necesites, que cuando Dios permite un aguijón en tu vida, una prueba, una dificultad, hermanos, un momento difícil, tú debes recordar en ese momento que la gracia de Dios sigue siendo suficiente. Descansa en Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Y fíjense, porque mi poder, ¿el poder de quién? Se perfecciona ¿dónde? Entonces, ¿por dónde nos va a pasar Dios? Debilidades. Por los momentos más débiles que sintamos, es que no puedo, Señor, y Dios va a decir, ahí te quiero. Ahí es donde Dios nos quiere, hermanos, para que podamos ver que no somos nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. Yo recuerdo cuando iba a comenzar la iglesia, ya más de 7 años, y recuerdo, nos tenía mucho nervio. Ya habíamos comenzado una iglesia en Villa de Ramos, pero no era lo mismo, ahora yo iba a ser el pastor de la iglesia. Y yo recuerdo, nos fuimos a comprar unas macetas que ya hasta se rompieron. Estaban aquí atrás. Y recuerdo haber pensado, y pues si la postergo otro mesecito, Señor, pues ¿cuál es la prisa? Pero yo sabía que Dios me había dicho, comienza la iglesia. Se necesita una iglesia bautista y bíblica en Irapuato. No tenía la convicción con la que te estoy diciendo ahorita, hermanos. Estaba muerto de miedo. Y yo recuerdo, hermanos, una noche antes, y le dije, Señor, no puedo. No tengo la capacidad, no tengo la habilidad, me falta conocimiento, me falta experiencia. Señor, no puedo. Y esa noche, hermanos, fue una de las noches más bonitas de mi vida. Porque es como si yo hubiera sentido ya sabía, ahí te quiero. Cuando tú pienses que puedes, hasta te quito. Pero cuando sepas que tú no puedes, que la obra es más grande que tú, que el llamamiento que te di es más grande que tú, a mí no me queda una sola cosa más que depender de la gracia de Dios, hermanos. Y Dios te va a pasar, esta fue en mi historia, pero Dios tiene una historia para ti. A veces tus hijos van a empezar a crecer y se te van a salir del huacal. Y vas a decir, Señor, no puedo. Señor, no puedo. Y Dios dice, ahí te quiero. Ya estuviste lleno de lo que tú puedes hacer, ahora vas a ver lo que yo puedo hacer en tu vida. Y Dios te va a pasar por tu trabajo, hermano. Hasta que digas, Señor, es que sin ti esto no puede salir adelante. Y Dios te va a decir, ahí mismo te quería. Ahora yo puedo bendecir tu trabajo. Y en todas las áreas de nuestra vida Dios tiene que doblegarnos y Dios tiene que perfeccionar su poder en nuestras debilidades, en nuestras carencias, para que podamos saber que no fuimos nosotros, hermanos. Yo sé que no he sido yo, hermanos, el que ha hecho esto en la iglesia. Ha sido Dios y su gracia quien ha hecho esto en la iglesia, hermanos. Y si tú no piensas eso en tu familia, en tu trabajo y en cualquier otra área, hermano, no hay gracia. Y Dios tiene que pasarnos por la debilidad. Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, cuando vemos la historia de David y Goliat, tú no puedes pensar que David era un valiente hombre de guerra, aunque llegó a ser el rey. Pero en la historia de David y Goliat, tú no puedes decir que era un hombre valeroso de guerra. Hermano, le pusieron tantas cosas el casco y dijo, ni me puedo mover con esto, quítenmelo. Pero sí tuvo una gran confianza en Dios. Y no podemos jactarnos de David, sino del Dios de David, hermanos. Y en nuestra vida Dios nos pasará por los escenarios más duros para que voltemos al cielo con las rodillas dobladas y que nuestro Dios Todopoderoso nos dé la victoria. Pero que no podamos decir fui yo y mis métodos y mi habilidad, sino poder decir fue la pura gracia de Dios. Porque el único que se merece todo honra y gloria es Dios, hermano. Tú y yo no la merecemos. Nos permite participar, hermano. Nos permite ver su poderosa mano. Pero la gloria es de Dios, hermano. Por tanto, se perfecciona en la debilidad, hermanos. Y luego dice, de buena gana me gloriaré en mis ¿qué? ¿Dónde se perfecciona un cristiano, hermanos? En su día de debilidad, hermano. En sus debilidades.
porque se da cuenta de su necesidad tan grande de su Dios. Se perfecciona en su debilidad. Para que repose, para que aviva, para que viva sobre él. ¿Qué puede vivir en un cristiano, hermanos? El poder de Cristo, hermanos. Yo no lo escucho como un hombre resignado a sufrir, sino como un hombre gozoso en sus debilidades, diciendo, no importa el aguijón, con que tu poder y tu gracia estén conmigo, todo está bien. Ten su actitud, hermanos, de buena gana. Cuando tienes un mal día, hermanos, ¿cuál es tu actitud? Pablo dijo, de buena gana me gloriaré. Solo una explicación para este texto. Pablo sabía que Dios había permitido el aguijón, que algo bueno saldría de ese problema y que siempre reconoce a Dios en su problema. Y, hermanos, reconocer que Dios tiene un porqué en el aguijón. No es que se siente ilusionado, ¿verdad? No es que le digas, Padre, gracias, otros 3 aguijones. No, hermano, no nos gustan. Pero hemos pasado por tantos que sabemos cuál es el resultado y decimos, está bien, Señor, si tú lo permites, vénganse otros 2, nomás no me dejes solo. Nomás dame de tu gracia, perfecciona tu poder en mi vida y no hay problema lo que quieras permitir en mí. Esa debe ser la actitud de un cristiano, hermanos. Pablo descubrió lo que muchos creyentes jamás descubren en toda su vida, y esto es que el poder de Dios es más evidente cuando eres débil, cuando eres vulnerable. Ahí es cuando más se palpa el poder de Dios. Cuando más ves a Dios obrar. Que se te acabaron todas las opciones y nomás te queda mirar al cielo y Dios dice, es que era todo lo que necesitabas, cristiano. Pablo nos ayuda a comprender que la gracia de Dios es suficiente para cualquier escenario. Un capítulo antes, la gracia de Dios, miren lo que dice el capítulo 11, versículo 24, 2 Corintios 11, 24. Y nos dice, el apóstol Pablo nos cuenta un poquito de su vida, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Te imaginas que un día alguien, yo les diga, hermanos, den a alguien testimonio y alguien diga, pues aquí afuera en las Américas me azotaron 39 veces? No se enojen los de las Américas, ¿verdad? Alguien que no venga de Salamanca, hermanos. Alguien de Salamanca da un testimonio, hermanos. Dicen, pues acá me azotaron 39 veces, pero le doy gracias a Dios. ¿Te imaginas, hermano? Si Pablo no tenía la gracia de Dios en su vida. Y vivimos en unos días, hermanos, que el peligro ya no es azotes, ya son balazos, hermano. Vaya que necesitamos la gracia de Dios. Y dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Siguiente texto. Nos empieza a contar un poquito de su vida y dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. 6, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros con los que le van a la América, peligros en el desierto. Yo les voy a predicar la Biblia, hermanos. Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y ahí podría quedarme a predicar un ratito, hermanos, pero no acabaría mi mensaje. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otra cosa, lo que sobre mí me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hasta ahí. Solo hay una manera, una respuesta para lo que el apóstol Pablo nos está contando, hermanos. La gracia de Dios en su vida. Y en las debilidades se perfeccionó el poder de Dios en su vida. Hay personas que me han dicho, no conocen mucha Biblia, y me dicen, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Muy buena meta. Estudia su vida primero. Nos gusta el brillo, pero no nos gusta pagar el precio. Una persona sirve en un ministerio y nada más se enoja un hermano con ellos y ya. ¿Y ya? No traes madera para el ministerio. Y ahora ya nadie se va a querer meter en ningún ministerio, ¿verdad? Sacan las peores conclusiones, hermano. Punto número 8, hermano, nomás son 24. Punto número 8, hermanos, es probable que Dios no me quite la adversidad. Ese punto ya no nos gustó, ¿verdad? Es probable que Dios no me quite la adversidad. Aquí no es pare de sufrir, hermanos.
que estudiamos la Biblia. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan, hermano, y te voy a predicar las dos. Creo que este es el principio más difícil de aceptar en la vida cristiana, hermanos. Y no solo en nuestras vidas, sino a aquellos que amamos. Yo a veces me pongo a pensar, hermanos, una persona platicaba sobre cómo el dolor ajeno es difícil y un familiar de esa persona quedó inválido y tenía que usar silla de ruedas el resto de su vida, y él oraba y decía cómo le pedía a Dios que pudiera volver a caminar esa persona en silla de ruedas. Johnny Rexon se llamaba esa persona en silla de ruedas, y fíjense lo que respondió ese hombre, que estaba diagnosticado para estar en silla de ruedas el resto de su vida. Él dijo: se necesita más fe para soportar estar destinado a una silla de ruedas toda una vida que para creer que Jesús me pueda levantar ahorita. ¿Sabes que a lo mejor Dios no te quita el problema? Yo no veo que Dios le haya quitado el aguijón a Pablo. Yo creo, hermanos, que Pablo se murió con el aguijón. Pero también se murió con la gracia de Dios en su vida, hermano. ¿Cuál es el propósito del aguijón? Jesús nunca prometió eliminar todos nuestros problemas, hermano. Jesús mismo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, pero confiad, yo estoy en control y yo he vencido al mundo, hermanos. Pero no implica que no va a haber aflicciones, hermano. Claro que va a haber. Para que en mí haya en paz, dijo Cristo, hermanos. Pablo sabía lo que era vivir en adversidad, conocía la frustración. Hermanos, después de pedirle 3 veces, quítalo, Señor, no lo hizo, no se quejó, no se amargó, no dudó de la bondad de Dios, hermanos. Y si algún día tratas de poner en juego o en pesa la bondad de Dios, hazlo en la eternidad, hermanos. Pon tu vida en balance en la eternidad. Dios ya nos dio la vida eterna, estaremos en el cielo con Cristo, hermanos. Si es que no importa lo que me pueda pasar hoy o mañana o pasado mañana, Dios ya me dio la eternidad. Pablo aprendió a depender cada día de la gracia de Dios. Nosotros cada cuándo, hermano, cada miércoles. Yo necesito de la gracia de Dios cada día, hermanos. El día que salgo yo solo, hermanos, ese día no, me va mal, hermano. Ya sé, hermano, yo tengo que leer la Biblia antes de salir de mi casa. Yo tengo que orar y doblar mis rodillas antes de salir de la casa, hermanos. Y no es como para no sentir culpabilidad. No, hermano, yo necesito la gracia de Dios, hermano. ¿Tú no la necesitas? Punto número 9. El contentamiento no depende de nuestras circunstancias. Las circunstancias de Pablo no eran nada favorables, hermano. Hoy en día muy pocos cristianos están contentos, hermanos. Su gozo depende de sus circunstancias. Depende del trabajo, de la esposa, del salario, de la casa, del carro. Y eso determina si tienen paz o satisfacción. Pero Pablo llegó a decir nuevamente, 2 Corintios 12:10. 2 Corintios 12:10 dice: por lo cual, dicho lo anterior, lo que he predicado, por amor a Cristo me gozo ¿en qué? No, es que nivel de cristianismo. Me gozo en mis debilidades, porque me doy cuenta que necesito de Dios. En mis afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil y siento que no puedo, es cuando Dios me levanta, hermanos, tan fuerte que me siento fuerte, porque sé que no es en mí, hermanos, sino en la gracia de Dios. Entonces soy fuerte. Vamos a aprender a depender de nuestro Dios, hermanos. Terminamos, regresamos al versículo 8, solamente vamos a leerlo, hermanos. Respecto a lo cual 3 veces ha rogado el Señor, hermanos, el apóstol Pablo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera orado? ¿Dios le hubiera quitado el aguijón? No. ¿Y si oró se lo quitó? Tampoco. Entonces, ¿de qué me sirve orar? Que Dios te va a dar de su gracia. Porque es posible tener un aguijón sin la gracia de Dios, hermano. Y ahí es donde salen cristianos amargados, cristianos resentidos, cristianos vigorosos, llamémosle de esa manera, hermanos. Un día haré un mensaje con ese título, hermanos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no hay gracia. Desgracia. Que un cristiano no tenga la gracia de Dios, hermanos, es una desgracia.
¿Para qué me ayuda a orar? Para tener su gracia. No es que quite mi problema, pero me dará la fuerza para sobrellevar el problema. Los problemas nos pulen o nos apartan, hermano. Versículo 9. Guarda en tu corazón este texto, hermanos. Bástate mi gracia. Pregúntate, ¿hemos batallado tanto como Pablo, hermanos? No. ¿La gracia de Dios fue suficiente para las dificultades de Pablo? ¿La gracia de Dios será suficiente para tus problemas? Si fueron suficientes para cargar los de Pablo, la gracia de Dios es suficiente para cargar mis problemas y es suficiente para cargar tus problemas, hermano. Su gracia es suficiente. Por eso Pablo dijo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué, Pablo? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. La pregunta es muy sencilla y la había hecho a la mitad del mensaje. ¿Preferiríamos que Dios nos quite todos nuestros problemas y que también nos quite su gracia? O si Dios quiere permitir cualquier aguijón, que lo permita, pero que nos llene de su gracia y que perfeccione su poder en nuestra vida. Si alguien quiere pedirle eso a Dios, hermanos, el altar está abierto esta noche. El piano comienza a tocar. Si quieres pedirle su gracia esta noche, el altar está abierto, hermanos. Dios a veces nos revela el porqué. Se lo hizo a muchas personas en la Biblia. La mayor parte de las veces es porque confiamos en nosotros mismos y no en nuestro Dios. El aguijón puede venir en diferentes presentaciones, pero la meta del aguijón siempre es la misma. Siempre es la misma. Dios quiere llevarnos a tal punto que podamos decir, no puedo más, Señor. Esto es más grande que yo. Mis fuerzas se han acabado. No puedo, Señor. Y yo creo que es la sonrisa más grande que Dios pone. Ahí te quería, hijo. Ahí te quería, hija. La vida cristiana no se trata de ti, de tus fuerzas y de tu esmero. Se trata de tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Y en debilidad, en afrentas, en persecuciones, en angustias, es donde se perfecciona, hermanos, el poder de Dios en nuestra vida. No le pidas a Dios que quite tus problemas. Pídele a Dios que te llene de su gracia. No hay problema más grande que su gracia. Y tal vez alguien dirá esta noche, pero pastor, no conoce mi problema. La verdad del caso es que no necesito conocerlo. Sí conozco esa gracia que me dice este libro. Y te aseguro una sola cosa esta noche, cristiano. La gracia de Dios es suficiente. No importa el aguijón, tiene un propósito. No puedo, es más grande. Dios dice, y te quería. Reconoce que su gracia es suficiente, cristiano. No salgas triste esta noche, sino confiando en un gran Dios. Gloriémonos en nuestras dificultades, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar la vida de Pablo y ver, Señor, cómo fuiste transformándolo, aunque batallaba con el orgullo en un principio. Tú mandaste un aguijón en su vida, Señor, porque tú querías usar su vida. Y, Señor, yo sé que tú quieres usar nuestras vidas y por eso permites aguijones en nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender la lección, doblar nuestra rodilla, hacer tu voluntad y que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad y tener la confianza grande de que tu gracia es mayor que cualquier aguijón y cualquier problema. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.